Capítulo 3. Una inundación de inmundicia. Viene un derrumbe moral. Ay de todos los habitantes de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos y escogidos de Dios. ¿Y cómo intentará Satanás afligir y engañar aún al pueblo escogido de Dios? Yo creo que él intentará alcanzar su objetivo de seducir a los hombres creando un derrumbe moral. Abrirá las compuertas del infierno y procurará bautizar al mundo en la inmundicia erótica, en la obscenidad y en la sensualidad. Este derrumbe moral sobrepasará todo lo que la mente humana sea capaz de imaginar. Ya un espíritu demoníaco de lujuria está pasando sobre muchos países, trayendo consigo desnudez, perversión y una inundación de inmundicia. Un baño de obscenidad. Este mundo afronta un baño de obscenidades tan intenso que él mismo afligirá la mente y el alma de algunos de los más devotos cristianos que viven hoy. La Biblia dice que Lot afligía su alma de día y de noche por las cosas que veía y oía en Sodoma. En breve los cristianos van a quedar expuestos a una corrupción moral y una sensualidad tan violentas, que será necesario estar bien agarrados de Dios para sobrevivir. Los que estén indecisos, en la cerca, van a recibir un golpe de mala suerte y van a caer, derrotados. Aquellos que no entren en el arca de seguridad de Dios, van a ser arrastrados con todo por esta avenida de inmundicia. Torsos desnudos en la televisión. Las principales cadenas de televisión quedarán enredadas en este derrumbe moral. Voy a predecir que pronto en los programas de las cadenas de televisión se intentará introducir escenas de senos desnudos. Los torsos o bustos descubiertos serán la nueva moda de los que procuran liberalizar los medios de comunicación. Cuando desaparezca gradualmente la primera reacción de alarma a esta tentativa de presentar torsos al descubierto, seguirá la desnudez total. Esto será realizado con elegancia y buen gusto al principio, pero cuando la comunidad artística es una en un coro de alabanza por este avance en la libertad de los medios de comunicación, se abrirán unas compuertas y entonces vendrá cualquier cosa. Hasta ciertos eclesiásticos aplaudirán la desnudez en la televisión y tratarán de explicarla como una sana evolución, pero poco se hará, en realidad, para detenerla. Sorprendentemente, aquellos que en forma efectiva hablarán claro contra ella, no serán los ministros ni los que se conocen como cristianos devotos, al contrario, serán ciertas celebridades de Hollywood y personalidades de la televisión. Películas clasificadas de XXX en la televisión después de la medianoche. Estemos sobre aviso, en un futuro no muy distante se comenzarán a exhibir las más perversas películas pornográficas clasificadas con las X, en selectas cadenas de televisión por cable después de la medianoche. La televisión por cable es ya el objetivo favorito de los impulsores de filmes pornográficos. En algunas de las principales ciudades de los Estados Unidos, el Canadá y Europa se están exhibiendo ya películas pornográficas clasificadas de XXX, las más perversas. Esas películas vienen directamente de los productores de pornografía de Suecia, Dinamarca y los mismos Estados Unidos. Estos filmes soeces presentan una desnudez total, el acto sexual, la homosexualidad, la perversión animal y el sadismo. La gente pagará por recibir estas películas eróticas introducidas por conductores directamente en sus salas. De no tomarse precauciones, los niños podrán conectarlas accionando un botón y quedar expuestos a la perversión sexual del tipo más soez. Estas películas pornográficas llegarán a ser tan perversas y soeces, que hasta el ateísta más liberal se ruborizará y empezará a quejarse. Junto con la explotación de todo tema sexual, se hará énfasis en la sangre, la violencia y las prácticas del ocultismo. Se glorificará a los demonios, los diablos y la hechicería. El más reciente tipo de desviación sexual será el concúbito entre demonios y seres humanos. En estas exhibiciones dramáticas se presentará al demonio como el padre de la sexualidad. Se exhibirán asimismo películas que harán aparecer fascinantes el estupro, el suicidio y la violencia sexual masiva terminando en la muerte, como El viaje final. El nuevo acontecimiento importante en las películas pornográficas serán los denominados documentales de asesinatos homosexuales en masa, espeluznantes y estremecedores.
Serán anunciados como auténticas reproducciones, pero en realidad no será otra cosa que genuina obscenidad. Sexo y asesinato. Sexo y muerte. Sexo y sangre. Sexo y tortura. Sexo y violencia. Estos son los temas de casi todas las películas pornográficas disponibles. No estamos muy lejos del día en que se exhibirán películas clasificadas de R, regular, en la tanda principal de las cadenas de televisión. Las películas pornográficas en la televisión directa por cable llegarán a popularizarse tanto y a tener tal demanda, que las principales cadenas tratarán de competir exhibiendo filmes con tanto sexo y tanta violencia como puedan exhibir dentro de los límites legales. Palacios de placer. Un creciente número de moteles se anunciarán como palacios de placer. Por solo unos pocos dólares extras, los huéspedes podrán disfrutar las más recientes películas clasificadas de XXX introducidas directamente por vídeo a sus habitaciones. Ya no será necesario que la gente decente tenga que entrar en un sucio teatro de los barrios bajos para ver las últimas inmundas películas pornográficas. En vez de eso, irán a un bello motel y disfrutarán de una exhibición privada para ellos solos. Esto se popularizará mucho entre los estudiantes de secundaria y universitarios, que se reunirán en grupos para celebrar tertulias pornográficas en las habitaciones de moteles. Estarán asimismo disponibles para la venta las mismas cintas de vídeo clasificadas de XXX para uso privado en el hogar. Estas cintas de vídeo pueden ser pasadas en cualquier aparato de televisión por medio de un aditamento electrónico. Las tertulias pornográficas llegarán a ser un pasatiempo popular de los que viven en las zonas suburbanas. Sexo en el kiosco de periódicos. Miles de kioscos o puestos de periódicos a través de todo el país, estarán pronto vendiendo revistas explícitamente sexuales que harán que la conocida revista Playboy parezca casi puritana. Hasta jóvenes que aún no han llegado a la adolescencia comprarán estas revistas, que exhibirán desnudos a todo color, y todo tipo de actos sexuales. Habrá una avalancha de revistas diseñadas especialmente para atraer el mercado femenino, que destacarán desnudos masculinos. Incluso las revistas nacionales más estimadas se tornarán más eróticas en su publicidad y en su material. Mucha de la pornografía venidera destacará una mezcla de perversión sexual y prácticas de ocultismo en un esfuerzo por atraer a aquellas personas que lo han visto todo. Algunas de estas revistas pornográficas de venta en los kioscos locales hasta exaltarán el estupro, la vejación indecente de menores y el asesinato. Casi todas las grandes ciudades de los Estados Unidos y Europa tenían ya kioscos de periódicos y tiendas de pornografía que exhibían estas mismas clases de libros. Pero en breve esto llegará a estar tan extendido, que el mismo material podrá ser adquirido en las tiendas de descuento y droguerías locales. Los seductores, pornógrafos y hombres malintencionados van a mostrar desprecio por las leyes y las autoridades locales. Promoverán descaradamente su obscenidad, su inmundicia y su pornografía. Abrirán numerosos salones de masajes, vistas psicalípticas y estudios de modelos. Si se les obliga a cerrar temporalmente, volverán una y otra vez, con obscenidades aún peores que las anteriores. Educación sexual para participar en el acto. En las clases de educación sexual de los últimos cursos de la escuela secundaria y en las de la escuela superior, se presentará el acto sexual en filmes. Los diagramas que se están usando ahora serán animados. Voy a predecir que no está muy lejano el tiempo cuando los estudiantes de los últimos cursos de secundaria, y los universitarios, serán expuestos a filmes de educación sexual que presentarán el preludio del acto sexual y el acto en sí. Estos filmes serán anunciados como que han sido preparados con muy buen gusto por profesionales. Se les dirá a los estudiantes que el amor homosexual es normal, y que los actos sexuales entre no casados son de desear si cada cual tiene en alta estima al otro. Esté al tanto y verá cómo el sexo en dibujos animados llegará a ser la próxima innovación en la educación sexual escolar. Muy moderados e inocentes al principio, estos filmes educacionales del tipo de dibujos animados se tornarán progresivamente más explícitos y eróticos. Un revés temporal para la obscenidad. Justamente antes de este derrumbe moral surgirá un efímero movimiento contra la obscenidad y la pornografía, iniciado por elementos conservadores.
Tendrá casi la apariencia de ser un movimiento nacional y ganará ímpetu al unirse los tribunales, grupos cívicos, iglesias y líderes del gobierno en un esfuerzo para detener este derrumbe moral. Las cortes promulgarán algunas leyes que parecerán favorables a las fuerzas que combatan la obscenidad. Habrá muchas pláticas en torno al saneamiento de la televisión y de los kioscos de periódicos y revistas. Con harta frecuencia aparecerán artículos en los periódicos y revistas sobre esfuerzos valerosos para rechazar la invasión de obscenidad y pornografía. Se alcanzarán algunas victorias temporales aisladas en distintos lugares, pero esas victorias serán de corta duración. Unos pocos ministros de la radiodifusión llevarán a cabo abiertamente una campaña contra la obscenidad, pero el entusiasmo y el apoyo decaerán pronto. Los traficantes de obscenidades y pornógrafos profesionales no van a ceder sin luchar ni se van a dar por vencidos. Van a estudiar cada ley de la localidad y van a hallar resquicios y vías y medios para promover sus productos. La campaña de saneamiento que se lleve a cabo en los Estados Unidos y en otros países no tendrá éxito. La misma será una cruzada de corta duración, y luego seguirá un desbordamiento de inmundicia. Se dice que el péndulo oscila de un extremo a otro. Muchos han estado diciendo con optimismo que hemos tenido toda la desnudez, inmundicia y obscenidad que la nación puede soportar, y que el péndulo está a punto de oscilar hacia el otro lado. Todo lo que llevo dentro de mí desea que esto pudiera ser así. Pero yo tengo la plena convicción de que la inundación de inmundicia que he visto venir, es la misma clase de inundación de que habló el profeta Nahum. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faltas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Nahum 3, 5, 6. Viene el pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma se repetirá otra vez en nuestra generación. De todos los pecados de que fue culpable Sodoma, los más atroces fueron las acometidas homosexuales realizadas por irritadas pandillas de sodomitas que procuraban vejar a personas inocentes. Los asesinatos en masa se han vuelto corrientes en nuestra generación. Hemos presenciado el reportaje noticioso televisado de la masacre olímpica. Las juergas de asesinatos en masa se han vuelto tan frecuentes, que hoy en día las mismas casi se dan por supuesto. El mundo ya no se conmueve por estas tragedias, como en el pasado. La Biblia dice, como sucedió en los días de Lot, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. He visto cosas en mi visión que me hacen temer por el futuro de nuestros hijos. Estoy hablando de desenfrenadas bandas callejeras de hombres homosexuales que asaltan en público a gente inocente en los parques, en las calles y en lugares secretos. Estas acometidas perpetradas por pandillas sodomitas vendrán con toda seguridad, y aun cuando probablemente no se les dará publicidad como tales, aquellos que pertenezcan a los círculos que imponen las leyes habrán de conocer, en toda su magnitud, lo que esté sucediendo. Una epidemia homosexual. Hay solamente dos fuerzas que contienen a los homosexuales de entregarse completamente a su pecado. Estos dos frenos son el rechazo de que son objeto por parte de la sociedad, y el repudio y las enseñanzas de la Iglesia. Cuando la sociedad ya no rechace su pecado como algo anormal y los acepte plenamente y los estimule en su anormalidad, y cuando la Iglesia ya no predique contra él como pecado y los conforte en sus actividades sexuales, ya no existirá ninguna fuerza de impedimento para ellos. Las compuertas estarán abiertas, y se estimulará a los homosexuales a que continúen en su pecado. En mi visión he visto que se estaban eliminando estos dos impedimentos. Cuando se llegue a eliminar aquello que se opone, seguirá el caos. Créame cuando le digo que no está lejano el día en que usted tomará el periódico local y leerá relatos sórdidos acerca de niños inocentes acometidos por desenfrenadas pandillas de homosexuales en los parques y en las calles de la ciudad. Las violaciones en masa vendrán tan seguramente como que están predichas en los evangelios. Yo las veo venir en nuestra generación. 27 muchachos fueron asesinados en Houston, Texas, por una pequeña pandilla de homosexuales. Este sórdido relato noticioso es el comienzo de muchos otros brotes tan trágicos. Se puede esperar más de un escándalo homosexual en posiciones muy elevadas. La comunidad homosexual llegará a ser tan militante y desfachatada, que dentro de muy poco sus miembros harán ostentación de su pecado en charlas televisadas por las cadenas de televisión.
Veo muy claramente a los homosexuales manifestándose en gran número, y los crímenes de desviación sexual llegando a ser más numerosos y más depravados. Una apostasía. Las normas morales que rigen entre muchos eclesiásticos se desmoronarán. Las permutas de esposos y esposas irán en aumento, y muchísimos jóvenes simplemente vivirán juntos, sin casarse. Una constante barbera de sexo y desnudez por todos los medios de comunicación afligirá la mente y el corazón de los más devotos hijos de Cristo. Esto hará que el amor de muchos se enfríe. Conducirá a la indiferencia y a la infidelidad. Será la principal causa de una gran apostasía. Serán pocos los que le hagan frente a esta inundación de inmundicia, y los mismos serán considerados como que viven atrasados y no marcan el paso con una sociedad ilustrada y una iglesia más apropiada. El aborto fácil, la píldora, y una creciente tolerancia sexual habrán de contribuir a una revolución de inmoralidad, la cual terminará, finalmente, en un bautismo de inmundicia tan extendido, que la mente humana será incapaz de admitirlo todo. Los amantes de los placeres sexuales excederán mucho en número a los que aman a Dios. Esté enterado y prevenido, esta es una guerra y en gran escala contra los escogidos de Dios. Inmoralidad sexual en el ministerio. El divorcio y la inmoralidad serán más y más comunes entre los ministros. Un creciente número de sacerdotes se verán involucrados en aventuras sexuales y abandonarán el sacerdocio. Otros continuarán en el sacerdocio pero mantendrán relaciones secretas. Un número siempre creciente de ministros protestantes van a caer en el pecado sexual, siendo gran parte de esas relaciones pecaminosas sostenidas en secreto. Tengo la convicción de que incluso ciertas denominaciones evangélicas les otorgarán pronto credenciales a ministros divorciados. El divorcio entre los ministros ya no entrañará más un estigma. Distintas denominaciones de iglesias continuarán revisando su opinión al divorcio y se tornarán más indulgentes con cada nueva convención y conferencia. Viene un reblandecimiento hacia el divorcio en las iglesias y en el ministerio. Esta es una tendencia que no será detenida, aun cuando los cambios de actitud se desarrollan lentamente. Me ha sido descorrido un velo y he tenido como si fuera una visión de lo que les está sucediendo secretamente a miles de ministros y de personas muy devotas. Bajo toda esa religiosidad y detrás de todos los falsos frentes se están manteniendo relaciones secretas, ocultas a los ojos de los hombres. Entre ellos están algunos de los más devotos y mejor conocidos. Algunos hombres y mujeres muy religiosos están engañando y entregándose a pecados sexuales secretos. Deploran su pecado y saben que su actitud nunca podrá aceptarse como correcta, pero parecen impotentes para contrarrestar la fuerza de este derrumbe moral personal. A menos que sean liberados milagrosamente, ello conducirá al naufragio y al desastre en muchos hogares e iglesias. Veo venir el día en que todo verdadero ministro y sacerdote del Evangelio habrá de enfrentar su hora suprema de tentación. Aquellos que pensaban que no eran susceptibles de tentación, serán tentados de la manera más severa. Dios guardará y librará a los que se vuelvan a Él de todo corazón. Aquellos que continúen flirteando y siendo indulgentes consigo mismo encararán una terrible hora de desesperación y de fracaso. Pronto Dios se las entenderá con el pecado secreto con tal furor, que sus juicios comenzarán a caer a derecha e izquierda en la vida de aquellos que persisten en sus pecados. Aquellos que abandonen los pecados sexuales secretos serán restaurados y sanados. Lo que yo he oído y visto es un mensaje urgente procedente de la sala del trono de Dios. Hay pecado en el campamento y debe ser purificado. Ha llegado la hora en que Dios va a poner el hacha a la raíz de los árboles. Él va a limpiar su casa y va a santificar sus vasos para el servicio en esta hora de medianoche. Una tentativa de última hora para engañar a los escogidos de Dios. He visto a la gente de Jesús de esta generación como los últimos cristianos. Satanás va a venir como un ángel de luz, tan sutil, inocente e indefinible, que pocos reconocerán lo que les está ocurriendo. Él va a camuflar sus actividades y a intentar engañar a los cristianos con tentaciones que son legítimas en sí mismas, pero si se abusa de ellas, se tornan reprobables. La tentación número 1 para los postreros cristianos será la prosperidad. La Biblia advierte que en los últimos días muchos cristianos serán tibios, ricos, prósperos, y no necesitarán de nada. No hay nada de malo ni de pecaminoso en ser próspero y tener éxito. Muchos de los patriarcas de la Biblia fueron hombres ricos.
Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Job era inmensamente rico, llegando a poseer 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y tenía muchos criados y una gran casa. Sin duda Dios no está contra la riqueza ni la prosperidad, puesto que la Biblia dice que Él se complace en la prosperidad de sus siervos. Salmos 35, 27, traducción libre. Sin embargo, veo a millares de cristianos seducidos por la prosperidad. Los postreros cristianos van a ser afligidos por la prosperidad y probados por ella más que por la pobreza. En mi visión, veo a Satanás presentándose delante de Dios una última vez, como lo hizo para acusar a Job en la Biblia. Pero esta vez él viene con el propósito de pedir permiso para tentar a los postreros cristianos. He aquí lo que veo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿De dónde has venido? Satanás contestó: de rodear la tierra y de observar a los postreros cristianos. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a estos cristianos de los últimos tiempos cuán consagrados, cuán rectos, cuán temerosos de Dios y amantes de Cristo son? ¿Y cómo tratan de apartarse de tus perversos enredos? Entonces Satanás respondió a Jehová: sí, pero quita nada más el vallado con que los has rodeado. Job no renegaba de ti en su pobreza, pero solamente multiplica los bienes de todos los postreros cristianos y bendícelos mucho para allá de todo lo que Job tuvo jamás, y luego mira lo que ocurre. Haz a todos estos postreros cristianos opulentos como Job. Constrúyeles elegantes casas nuevas, dales automóviles finos, todo el dinero y todos los artefactos que necesiten. Abrúmalos con equipo de acampar, lanchas, viajes por el mundo, ropa fina, comidas exóticas, tenencia de tierras y cuentas de ahorro. Observa lo que les ocurre a tus cristianos de los últimos tiempos cuando se lleguen a repletar, a enriquecer, cuando vean incrementados sus bienes, y no tengan necesidad de nada. Abandonarán a Dios y se volverán autosuficientes. Y yo veo cómo los automóviles, la ropa buena, las motocicletas y toda clase de bienes materiales llegan a ser, para los cristianos, un impedimento mayor que las drogas, el sexo o el alcohol. Veo a miles de cristianos apegados a las cosas materiales y obsesionados por ellas. Se hallan tan envueltos en las cosas materiales, que se vuelven tibios, obcecados, débiles y espiritualmente desnudos. Aun estando en medio de todo su materialismo, son desventurados, miserables y totalmente descontentos. En mi visión veo a Satanás parado atrás y riéndose alegremente. Mira a todos los cristianos que se vuelven locos por el dinero, a todos los que amontonan buena ropa. Atacados por la manía de la seguridad. Haciendo montones de dinero. Comprando todos los muebles nuevos. Adquiriendo carros más grandes. Comprando 2 o 3 de ellos. Comprando, plantando, vendiendo, casándose, y divorciándose. Esto arruinó la generación de Lot. Y te arruinará a ti también. Fíjate cómo todos esos cristianos que reciben buenos sueldos, que viven una vida cómoda, que acostumbran comer bien, se vuelven perezosos, tibios, y llegan a ser presa fácil. Oh Dios, derrama prosperidad sobre ellos. Les está llegando a muchos de ellos y está haciendo más fácil mi trabajo. El Dios que es dueño del ganado de 1 millar de colinas no quiere nada de lo que el hombre posee. Ni su casa, ni su carro, ni sus ropas, ni su lancha automóvil, ni su acuaplano. Él solo quiere tener el primer lugar en el corazón de aquellos que se llaman a sí mismos por su santo nombre. Cristianos del Espíritu Santo oscilantes. Veo a muchos de los cristianos de los últimos tiempos que una vez fueron amadores de Dios, encaminándose al naufragio por su obsesivo amor al placer. Aquellos que aman a Dios no encuentran placer ni en las drogas, ni en las relaciones sexuales ilegítimas, ni en el alcohol, ni en el tabaco, ni en las obscenidades. Y el diablo sabe esto. La mayor parte de estos placeres carnales ofende al cristiano y causa repulsión en él. Veo a millares de cristianos sentados en teatros exponiéndose a influencias degradantes que antes te aborrecían. Estos no se han entregado a ningún pecado en particular, pero se han acomodado muy bien a su afición a las películas picarescas, y a las fiestas muy concurridas, a las reuniones sociales, y a saborear el vino. Estos cristianos aman a Dios realmente, pero aman todavía más sus placeres. En realidad no son pecadores delante de Dios, solo desconocidos para Él. Se han vuelto tan ocupados oscilando y procurando vivir una vida cristiana liberada, que han cambiado drásticamente, sin saber en qué se han convertido. El súbito rapto de los cristianos desde la tierra tomará a muchos de ellos desprevenidos.
Se han vuelto unos callejeros socializados que paran poco en la casa y que ya no pueden encontrar una hora para hablar con Dios en una pieza secreta de oración. Yo veo el pecado del futuro como el mal empleo del tiempo libre. Esto no tiene que ver nada con una oportunidad de pasarse unas semanas de vacaciones. No es el tiempo que se emplea en un viaje turístico por Europa o por Tierra Santa. No es una excursión de caza o de pesca. No son las horas pasadas cabalgando sobre las marejadas en un acuaplano, ni deslizándose sobre patines acuáticos, ni paseando en bote o a caballo. Todas estas cosas son lícitas y buenas en sí mismas. Yo estoy refiriéndome a todo el tiempo que se pierde, el tiempo que tiene uno para sí mismo, para escoger qué va a hacer con él. Tiempo que pudiera ser empleado para leer la palabra de Dios, tiempo que pudiera pasarse en el cuarto secreto hablándole al Padre Celestial. Veo a Satanás venir de nuevo para acusar al cristiano de los últimos tiempos. Mira al cristiano de estos últimos tiempos, el enviciado con la televisión. Míralo horas y horas dedicadas para novelas en serie televisadas, comedias, deportes, pero no tiene tiempo para estar a solas con Dios. Este cristiano desconecta de Dios con un conmutador. Va de caza, de pesca, de viaje. Juega al tenis, al golf y al baloncesto. Va al cine y a fiestas, y se ha vuelto callejero, pero no tiene tiempo para leer su Biblia o orar. ¿No es este el cristiano de los últimos tiempos, que se supone que ande por la fe? ¿No es este aquel cuya fe vencerá al mundo? ¿No es este aquel que va a prepararse para los días de persecución y de caos mundial que vienen? Son estos cristianos busca placeres sobre los cuales el fin del mundo va a caer. El mayor pecado del futuro contra Dios no es deshonrar el cuerpo, satisfacer la carne, ni siquiera blasfemar su nombre. El pecado más grande contra Dios ahora es simplemente ignorarlo a Él, en un día y una época en que Él está llamando tan claramente. Vea una evolución irónica. Los cristianos de estos últimos tiempos, que viven tanto más cerca del retorno de Cristo que los primitivos cristianos, pasan el menor tiempo de todos en su presencia. El mensaje del juicio que viene y del retorno de Jesucristo no será comprendido por tantos cristianos, por la misma razón que por el mensaje y la sentencia pendiente no penetraron hasta el corazón de la generación de Noé porque estaban tan enamorados del placer de comprar, vender, plantar y hacer el amor. Una guerra de habladurías. Yo sé ahora que Satanás ha declarado la guerra contra todo verdadero ministro de Jesucristo. Él no dejará una piedra sin mover en un intento por desacreditar y hundir a todo hombre de Dios que esté determinado a permanecer fiel. Aquellos ministros y sacerdotes que rehúsan engañar a su esposa, que rehúsan condescender con la libertad de la nueva moralidad, van a ser el blanco de la más ruin habladuría de todos los tiempos. Satanás va a levantar agentes de murmuración para vejarlos, difamarlos e inventar mentiras contra ellos. Me inclino a creer que Billy Graham y otros grandes evangelistas en todo el mundo habrán de encarar más y más ridículos, habladurías y malentendidos de parte de la prensa y de la gente liberal en los medios de comunicación. Cada motivo será puesto en tela de juicio y conjeturado. Cada afirmación será examinada y repreguntada. Los ministros que pensaban que no tenían enemigos en el mundo, despertarán para descubrir que alguien está hablando de ellos. Los pastores de iglesias van a enfrentar la más maliciosa murmuración de todos. Las insinuaciones, mentiras y falsas afirmaciones que estarán flotando alrededor, vendrán desde las mismas profundidades del infierno. Será una demostración sobrenatural de los poderes demoníacos. Ni un solo verdadero ministro del Evangelio quedará inmune. Las esposas de los ministros que están casados serán también blanco del ataque. Legiones de espíritus mentirosos han sido soltadas en el mundo con el solo propósito de acusar a los cristianos mediante la habladuría y la difamación. Esta guerra de murmuración no solo será dirigida contra los ministros del Evangelio sino contra todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, de todas las razas y todos los credos. Un aumento de falsas doctrinas. Los hombres preferirán las falsas doctrinas y las nuevas ideas en vez de la verdad de la santa palabra de Dios. Se amontonarán en derredor de maestros que ofrecerán nuevos pensamientos y revelaciones. Hombres y mujeres acudirán a las profecías y enseñanzas de hombres, antes que prestar atención a las doctrinas de la verdad. Escucharán a espíritus seductores y a doctrinas de demonios.
Nos hallamos frente a una hora de extremos de evangelios, en la cual los hombres buscadores, que tienen comezón de oír, se irán tras ministros que se presentan como ángeles de luz, pero que en realidad están predicando y enseñando herejía. Las nuevas doctrinas usarán el nombre de Jesús liberalmente y estarán adornadas con aderezos de ascetismo, abnegación y fuerza de voluntad. Un temor de posesión demoníaca se apoderará de muchos sinceros cristianos. Acudirán a maestros que hablan más a menudo del poder de Satanás que del poder de Dios. He visto, sin embargo, que este movimiento hacia un temor de Satanás dentro de la iglesia será de breve duración. Aquellos que continúan poniendo énfasis en la posesión satánica de cristianos, retornarán a la ley antigua y a una vida de obras. Asimismo, un número creciente de cristianos sinceros venderán todo y se incorporarán a comunas de tipo cristiano que presentan un modo de vida tipo monasterial, y un conjunto de leyes mediante las cuales allegarse a Dios. Un falso movimiento de Jesús. Surgirá un movimiento de falsa gente de Jesús que pondrá mucho énfasis en echar fuera demonios. Esa gente pretenderá sanar enfermos y realizar aparentes maravillas. Estarán involucrados en la alimentación de los poderes y la predicación de un gran amor. Pero entre ellos habrá falsos profetas que nunca se habrán rendido totalmente a Cristo. Son los que predican el amor en su nombre, pero que continuarán en su pecado y antigua rebelión. Son obreros de iniquidad que son instrumentos de Satanás para desacreditar el verdadero movimiento de Jesús. La Biblia predice que muchos de los que forman esta falsa gente de Jesús estarán delante del trono de Dios y dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:22. Pero el Señor les dirá: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Estoy convencido de que esto se refiere a esa falsa gente de Jesús que se puso a predicar en su nombre, operando albergues de protección para muchachos fugados del hogar, proporcionando alimentación a los pobres y vistiendo a los descamisados, todo en el nombre del amor de Cristo, pero sin vivir la vida crucificada, rendida y resucitada de Jesús. Ellos blanquearon sus pecados y añadieron a Jesús encima de todo ello, daban saltitos de alegría y le danzaban a Jesús, pero no habían estado nunca en el Calvario para que sus pecados fueran lavados. Cuando venga la hora de la persecución, esta gente retornará a su sexualidad y a sus drogas, y a su antiguo modo de vida. Solo aquellos que se han rendido totalmente a Jesucristo y hayan sido limpiados con su sangre sobrevivirán. Renacimiento del verdadero movimiento de Jesús. Sufriendo persecución y consciente de las señales de los tiempos, un ejército de verdaderos seguidores de Jesús seguirá surgiendo como comandos. Serán parte de una iglesia subterránea a la cual veremos predicando el retorno de Cristo y el fin de los tiempos. Serán como una espina en el costado de la iglesia ramera y producirán remordimiento y comezón en las conciencias de los hombres por su devoción y poder espiritual. Los adoradores del demonio estarán en conflicto abierto con todos estos verdaderos seguidores de Jesús. Solo aquellos que vivan por la verdadera fe podrán discernir las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.